Sí, la CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina. Es un banco multilateral de desarrollo similar, funciona de manera similar a el Banco Interamericano, el Banco Mundial, el FONPLATA y otros bancos de desarrollo. Es un banco cuyos dueños son los propios países, se hacen representar en el directorio de CAF por sus gobiernos, y CAF lo que tiene es una excelente calificación de riesgo, es una institución muy bien manejada financieramente, entonces puede ir al mercado, vender sus bonos, se consigue y repasar ese recurso a sus clientes, a los países, de manera muy favorable, con intereses bajos y de manera a poder apoyar a los países en el desarrollo, en su desarrollo económico. Y así funcionan los bancos multilaterales de desarrollo. En el caso de CAF, CAF es relativamente nueva en Paraguay, tiene oficinas, abrió su primera oficina en 2013 en Paraguay, pero ya tiene una cartera muy importante con el país, sobre todo con el tema de carreteras, el tema vial y el sector eléctrico. CAF viene financiando la modernización del sector eléctrico en términos de transmisión, distribución de energía, digitalización. Así que nosotros creemos que eso es muy importante para el futuro. Cualquier que sea el desarrollo que los paraguayos decidan en su sector eléctrico, la transmisión de energía de manera eficiente, la distribución, menos cortes de energía, eso va a ser muy importante en el futuro. Y ahí nos estamos enfocando. Esta cooperación técnica es un apoyo de una cooperación técnica no reembolsable, no es un préstamo, y con miras a ayudar al país a darle insumos técnicos al país para que decida cuáles son sus políticas futuras en el tema del sector energético del país de cara al futuro, ¿no? Al futuro de mediano y largo plazo. Por eso se llama de cara al año 2050. Claro, porque no sé cuántos años más vamos a poder nosotros seguir dependiendo exclusivamente, bueno, en realidad hoy no dependemos exclusivamente de la energía eléctrica, eso ya bien estábamos hablando con Ramón Casco en el bloque anterior, principalmente los derivados del petróleo son nuestra principal fuente hoy de energía para toda la movilidad principalmente y bueno, hoy queremos también hablar un poquitito de qué tipo de obras está financiando la CAF, Joel, además de lo que es este apoyo técnico y de este préstamo no reembolsable, ¿qué otros proyectos también está acompañando la CAF en nuestro país y que forman parte también de esos proyectos de desarrollo? Sí, yo te menciono algunos que son, digamos, más emblemáticos, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, financiando las subestaciones de la segunda línea de transmisión de Itaipú, y eso va a permitir a que el país disponga, si así lo define, ¿no?, de toda la energía de Itaipú que le corresponde y que esa energía sea transmitida a prácticamente todas las regiones del país. Es un proyecto muy importante. Tenemos proyectos de distribución eléctrica también, ¿no?, de modernización de la distribución eléctrica que son también importantes, subestaciones. Así que nosotros creemos que el futuro, cualquier que sea el futuro, si aumento las energías, el uso de energías no renovables, como energías intermitentes, eólicas, solar, si hay mini redes, cualquier que sea el desarrollo futuro del país, o se usa más energía térmica, o si se usa toda la energía hidroeléctrica generada por las dos centrales que el país, binacionales que el país tiene, igual el tema de transmisión, la subestación, la distribución es muy importante. Así que hay que modernizar eso, y ahí estamos colaborando de manera muy importante. En el sector vial estamos financiando obras importantes también, como la Ruta 9, la recuperación de la Ruta 9, que creo que es un financiamiento grande, importante, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y eso va a permitir prácticamente la conexión de Asunción de manera buena, con buenas condiciones de Asunción hasta la frontera con Bolivia y Vía Montes. Gran parte de esa carretera ya está recuperada. Y también financiamos, ya te menciono, como me parece muy importante, las obras de acceso al segundo puente con Brasil, de Presidente Franco, a Foz de Iguazú, que también sería podría representar un marco muy importante en el desarrollo de la región
oriental de Paraguay. Aprovechando esta conversación también, Joel, los organismos multilaterales y los especialistas en general aquí en la región tienen estudios y van haciendo sus proyecciones de en cuánto tiempo los diferentes países van a ir recuperándose después de esta pandemia. Desde la CAF, ¿tienen algunos datos con respecto a Paraguay o Latinoamérica que puedas compartir con nuestra audiencia en la tarde de hoy? Sí, nosotros no tenemos estudios específicos para Paraguay, pero sí estamos acompañando y hacemos actualizaciones. Nuestros economistas hacen actualizaciones sobre la situación de lo que la parte económica, la parte macroeconómica. Paraguay sigue siendo considerado un país que gerencia muy bien su macroeconomía en la región. Eso está en el informe del artículo 4 del Fondo Monetario, están los informes de todos los multilaterales. El hecho que el país haya perdido en su economía, disminuido solamente 0,5% año pasado, y se prevé un crecimiento de 4 a 4,5% ese año, también son muy importantes. Entonces, te pone a Paraguay en una posición muy privilegiada en la región. Es una de las economías que menos, digamos, encogió el año pasado y una de las que se está recuperando más rápido. Por supuesto, eso va de la buena gerencia macro que el país tiene y se reconoce, y también de una situación conjuntural buena del precio de las commodities, ¿no? Soja, carne, y eso va a favorecer mucho. Así que nosotros creemos, estamos confiantes que el país se puede recuperar bastante rápido de la pandemia una vez que pase esa fase más difícil.